El café en la sala de observación sabía a decepción reciclada, lo cual James supuso apropiado, dado que probablemente era una decepción reciclada. Contempló a Marte, suspendido en la ventana como una canica oxidada, mientras sus manos temblaban limentare alrededor de la taza. No exacta por miedo, sino más bien por la repentina comprensión de que toda su carrera lo había conducido a este momento, y no estaba preparado para ello. Dr. Riley, la voz del administrador de la emisora se entrecruzaba a través de su tranquilo implante. La lanzadera del comandante Cira está atracando en la plataforma 7. Por favor, proceda a la recepción diplomática. James salió del café y vio su reflejo en el panel pulido de la pared. Su cabello se le paraba hacia un lado a pesar de sus esfuerzos, y tenía una misteriosa mancha en el cuello que no recordaba haber tenido. Primer contacto con los nuevos alienígenas de la humanidad, y parecía haber perdido una pelea con la ropa sucia. Perfecto. La recepción diplomática estaba desafortunadamente vacía cuando llegó, así que dio 30 segundos para practicar su saludo. Bienvenido a la estación, comandante. Es un honor, también. No, demasiado formal. Hola James. Eres demasiado informal. Saludos. Soy el Dr. James Riley, xenobiólogo. Y se detuvo. ¿Por qué sonaba como un robot guía turístico defectuoso? La esclusa de aire se abrió con un silbato. Era alta. Ese fue su primer pensamiento coherente. La segunda era que los informes de inteligencia habían subestimado drásticamente el significado de humanoide. La comandante Cira podría haber caminado por cualquier calle de la Tierra sin atraer más que miradas apreciativas, excepto por las orejas. Esas elegantes orejas alargadas que se extendían hacia atrás desde su cabeza y se estrechaban hasta delicadas puntas, apenas visibles a través del cabello oscuro que había sido recogido en una práctica trenza. Llevaba algo que parecía haber sido diseñado por alguien que no podía decidirse entre el uniforme militar y la armadura táctica. Al conformarse con ambos, se ajustaba a su cuerpo de una manera que sugería que probablemente era tela inteligente, que se ajustaba al movimiento y los niveles de amenaza. El material azul oscuro parecía brillar con circuitos integrados. Dr. Riley. Su voz era cálida, su inglés impecable, pero con un acento que parecía bailar entre las vocales de maneras inesperadas. Espero que hayas tenido un buen viaje a la estación. Vivo aquí, soltó James, y de inmediato quiso meterse en una cápsula de escape. O sea, llevo 3 meses destino aquí. No es que viva en la bahía de atraque. Sería raro. Tengo alojamiento. Alojamiento normal donde vivo. Movió una oreja y él no supo si era bueno o malo. Ya veo. ¿Tenía diversión en sus ojos? Entonces también puedes enseñarme mi alojamiento. Entiendo que seremos vecinos mientras dure el intercambio. Bien. Sí, vecinos. Puedo hacerlo. Señaló el pasillo, casi golpeando su mano contra el marco de la puerta. Por aquí. Caminaron en silencio por un momento y James se dio cuenta de que ella se movía con una gracia natural que le hacía sentir como si caminara con botas pesadas. Los pasillos de la estación repentinamente le parecieron más estrechos de lo que recordaba. Debo confesar, dijo Cira, rompiendo el silencio. Siento curiosidad por los xenobiólogos humanos. En Siler contamos con genetistas y ecólogos, pero el concepto de científico dedicado al estudio de otras especies es relativamente nuevo para nosotros. Bueno, técnicamente, todas las especies nos eran ajenas hasta hace unos 40 años, cuando confirmamos que no estábamos solos en el universo. Así que la xenobiología era más teórica hasta que, ya sabes, apareciste tú. Hizo una mueca. Tu gente. O sea, no tú específicamente, aunque si apareciste hace un momento, obviamente. Obviamente, repitió, y definitivamente había diversión allí. Ahora, llegaron a la zona residencial, donde la arquitectura de la estación cambió de un gris utilitario a algo que intentaba ser acogedor. Alguien incluso había instalado jardineras con plantas terrestres de verdad,
aunque James sospechaba que los helechos estaban perdiendo lentamente su deseo de vivir en el aire reciclado. Tus aposentos están aquí, dijo marcando el código de acceso. Están configuradores para las preferencias atmosféricas silarianas, aunque tengo entendido que se acercan lo suficiente al estándar de la Tierra como para que no necesitas aparatos de respiración. Nuestros mundos son notablemente similares en muchos aspectos, afirmó Sierra. Entró en la habitación, mirando a su alrededor con esa mirada penetrante. Aunque la gravedad de Sealer es aproximadamente un 30% mayor que la de la Tierra, nos adaptamos fácilmente a su entorno, pero el nuestro podría ser bastante pesado. Se agachó para recoger la caja de útiles que había dejado en su apartamento, levantándola con una mano como si no pesara nada. James había tenido problemas con una caja idéntica esa mañana, y necesitaba ambos brazos, además de algunas palabrotas creativas. Lo tendré en cuenta si alguna vez voy de visita, consiguió decir. Sierra dejó la caja en el suelo y se giró para mirarla de frente. Espero que sí. El intercambio cultural funciona mejor en ambas direcciones, ¿no crees? Absolutamente. Este es el objetivo de este programa. 6 meses de vivienda compartida, proyectos de investigación conjuntos, aprendizaje de las costumbres y estilos de comunicación de cada persona. Lo estaba haciendo de nuevo, recitando el informe de la misión como un cadete nervioso. Lo que quiero decir es que sí, me gustaría. Bien. Él sonrió, y su rostro pasó de ser simplemente impactante a algo que le hizo dar un vuelco inesperado. Entonces quizás debiéramos empezar con algo simple. En Sealer, es costumbre compartir una comida al formar nuevas alianzas. ¿Tiene la Tierra tradiciones similares? Nosotros sí, de hecho. Hay una cafetería en la cubierta 9 que supuestamente es bastante buena. Aunque debo advertirte, el chef tiene una inquietante afición por las proteínas reconstituidas. He sobrevivido a raciones militares que podrían usarse como parches para el casco en emergencias. Creo que puedo encargarme de tu cafetería. James se rió, sorprendido a sí mismo. Vale, pero si te intoxicas el primer día, eso me quedará muy mal como enlace cultural. Entonces me aseguraré de elogiar la cocina, independientemente de su calidad real. Los silarianos estamos entrenados en diplomacia. Le tembló la oreja y empezó a pensar que esto podría ser equivalente a un guiño. Se quedaron allí un momento y James se dio cuenta de que sonreía como un idiota. 6 meses de repente parecían imposiblemente largos y ni de lejos. Suficiente. Debería dejar que se instale, dijo finalmente. Tenemos la agenda llena a partir de mañana. Reuniones informativas, visita a las instalaciones, protocolos de seguridad. Todo muy oficial y aburrido. Espectacularmente aburrido, pero obligatorio. Lo prepararé como corresponde. Se dirigió a la puerta y él retrocedió para dejarle espacio. Gracias, doctora. Riley. Ha sido una bienvenida muy interesante. James, dijo impulsivamente. Puedes llamarme James. James, repitió ella, probando el nombre. Entonces debes llamarme Sira. El comandante es para informes oficiales y gente que no me gusta. Seguía sonriendo cuando llegó a sus aposentos 3 puertas más allá. La asignación de repente no parecía tan aterrador. Complicado, sin duda, propenso a momentos embarazosos. Pero tal vez, solo tal vez, podría ser interesante. Su calma coincidió con la agenda del día siguiente y gimió. 8. Hora de inicio de la orientación. Puso la alarma, se quitó la camisa manchada y se dejó caer en la cama, preguntándose de qué color sería la sangre silerana y si sería inapropiado preguntar. A través de la pared, podía oír los tenues sonidos de Sira moviéndose por sus aposentos, y se entuntó deseando que se estuviera adaptando bien, que no se arrepintiera de haber aceptado esta asignación, que los próximos 6 meses no fueron un desastre. Su último pensamiento antes de dormir fue que realmente necesitaba hacer algo con su cabello. El gimnasio de la estación estaba vacío a las 5, que era exactamente la razón por la que James había elegido esta hora.
Hubo tiempo suficiente en la estación para saber que la mayoría del personal no se levantaba de la cama al menos hasta las 6:30, lo que le regalaba una hora feliz de soledad con las máquinas de resistencia y sus propios pensamientos. Llevaba 3 series de entrenamiento cuando la puerta se abrió con un silbato. Cira entró con lo que parecía ser ropa deportiva silariana, que consistía en una camiseta sin mangas y pantalones ajustados que parecían pintados con polímero avanzado. Giró las orejas hacia él de inmediato y sonriendo. James, no esperaba encontrar a nadie aquí a esta hora. Buscó torpemente la barra de pesas que sostenía, atrapándola antes de que se estrellara contra su pie. Igual. Omar, no te esperaba. No es que no deberías estar aquí. El gimnasio es para todos. Obviamente. En Sealer, entrenamos antes del amanecer. Vieja costumbre militar. Se acercó a una de las máquinas y la examinó con curiosidad. Tu equipo de ejercicio es bastante diferente a nuestro. ¿Puedo? Claro. Adelante. Ese es para prensas de piernas. Ajusta el peso aquí. Se estiró para mostrarle los ajustes y accidentalmente se rozó su brazo. Fue como tocar acero caliente. Lo siento, no hace falta disculparse. Se acomodó en la máquina, probando el peso. Había estado usando, presionó suavemente sin esfuerzo visible y luego frunció el ceño. Parece calibrado para una fisiología de gravedad mucho menor. De hecho, es la configuración más alta, admitió James. Sierra miró la máquina, luego a él, luego de nuevo a la máquina. Ah, ya veo. Se puso de pie, pasando a una barra de dominadas. Quizás utilices un equipo más sencillo. James pretendía concentrarse en su propio entrenamiento, pero era imposible no observarlo mientras realizaba una rutina que lo habría hospitalizado. Hizo las dominadas como si fueran un calentamiento casual. Sus músculos fluían bajo su piel con precisión mecánica. Cuando empezó a hacer flexiones con un solo brazo, alternando las manos en cada repetición, él dejó de fingir que hacía ejercicio y se quedó mirando. Su oreja se movió bruscamente en su dirección sin girar la cabeza. «Me estás mirando, James». Volvió a concentrarse bruscamente en sus propias pesas, con la cara ardiendo. «No, solo estaba comprobando tu forma, asegurándome de que no te harías daño. Cortesía profesional. Agradezco tu preocupación». Se incorporó de golpe. En un movimiento que desafiaba la física tal como él la entendía, aterrizó agachado y luego se puso de pie con suavidad. Aunque debo mencionar que el oído celeriano es bastante agudo. Puedo detectar tu ritmo cardíaco elevado desde aquí. Es porque estoy haciendo ejercicio, dijo demasiado rápido. Por supuesto. Caminó hacia él con esa gracia fluida que le hizo pensar en felinos depredadores. He estado revisando bases de datos culturales humanos. Hay algo que intento comprender. Bien. ¿Por qué los humanos encuentran atractiva la capacidad física, pero se avergüenzan cuando se les observa demostrándola u observándola? James abrió la boca, la cerró y la volvía a abrir. Esta es una pregunta complicada. Las preguntas más interesantes son que ella inclinó la cabeza y sus orejas se movieron para enfocarlo por completo. En Sealer, la destreza física es el principal indicador de aptitud genética. Nos evaluamos mutuamente abiertamente. El cortejo comienza con demostraciones de fuerza, velocidad y habilidad en el combate. Pero los humanos parecen realizar estas evaluaciones en secreto. No estamos evaluando. Yo no lo estaba. Respiro hondo. Atracción humana es más complicado que la simple fuerza física. Sí, leyó sobre los conceptos de compatibilidad de personalidades, intereses compartidos e inteligencia emocional, pero aún valora la aptitud física. Sí, sus medios de entretenimiento están llenos de personas físicamente capaces. Bueno, claro, pero entonces, ¿por qué tanta vergüenza? Me estás viendo hacer ejercicio. Yo te estoy viendo luchar con esas pesas. Este debería ser un intercambio normal de información para una posible evaluación de la compatibilidad. No estoy evaluando tu compatibilidad. Las palabras salieron más fuertes de lo que pretendía,
resonando en el gimnasio vacío. Sierra aplastó ligeramente las orejas contra su cabeza. «Te ofendió. Lo siento. Los protocolos de cortejo humano son claramente más matizados de lo que indica la investigación». «No, espera. No me ofendo. Solo». Dejó las pesas antes de soltarlas. «Pensaste que te estaba evaluando como posible pareja. ¿Fue incorrecto?». Parecía realmente confundida ahora. El ritmo cardiaco acelerado, las pupilas dilatadas, la forma en que hueles diferentes cuando me miras. Puedes oler mis emociones, no precisamente emociones, cambios hormonales. Los arianos evolucionaron como cazadores persistentes. Rastreamos. Por el olor, entre otras cosas. Se acercó, lo suficiente como para que James pudiera ver el tenue patrón de lo que podría haber sido pecas o marcas en sus pómulos. ¿Estás diciendo que los humanos no hacen esto? Definitivamente no tenemos la capacidad de rastrear oleres. No. Entonces, ¿cómo sabes si alguien está interesado en ti? James rió, con un ligero tono histérico. Si lo averiguamos, te lo haremos saber. La mayor parte de las ciudades humanas solo están controladas por el pánico y la esperanza de estar interpretando bien las señales. Eso suena ineficiente. De verdad que lo es. Se quedaron allí un momento, lo suficiente cerca como para que James pudiera sentir el calor que irradiaba su piel. Ella lo observaba con esos ojos penetrantes, con la cabeza inclinada de una manera que sugería un análisis activo. Así que no estabas evaluando mi compatibilidad genética cuando me veías hacer ejercicio. Sí, lo estaba, se esforzó por ser honesto. Admiraba tus capacidades físicas, sí, pero no de forma clínica. Más bien de una manera guau. Eso es impresionante y estéticamente agradable. Estéticamente agradable. Probó la frase. Se te pone la cara roja cuando dices, esto. ¿Es un indicador positivo? Es un indicador de vergüenza. ¿Pero por qué vergüenza? En Siller, si alguien demuestra una capacidad superior, la admiración es la respuesta esperada. Ocultar esa admiración se consideraría deshonesto. Los humanos nos sentimos muy cómodos con la deshonestidad social. Lo llamamos cortesía. Sierra rió, un sonido que pareció resonar en su pecho. Empiezo a entender por qué su gente tardó tanto en lograr el viaje interestelar. Gastan tanta energía ocultando lo que piensan y piensan, dice la mujer de una especie que literalmente huele mentiras. No consideramos la honestidad una vulnerabilidad. Ella extendió su mano, y por un instante desgarrador, pensó que podía tocar su cara, pero su mano se detuvo justo en seco. ¿Puedo preguntarte algo directo al estilo Sarian? Claro, lo consiguió. ¿Me encuentra atractivo, James? Todas las alarmas en su cabeza gritaban que esto era un incidente diplomático a punto de suceder. Ella estaba en su misión. Tenían 6 meses de combate cuerpo a cuerpo por delante. Probablemente había regulaciones al respecto. Definitivamente hay reglas al respecto. Sí, es un sueño hecho realidad. Es fácil. Es una distracción. Pero trabajaremos estrechamente durante 6 meses, viviendo a 3 casas de distancia, compartiendo comidas e investigando. ¿No sería más sencillo reconocer la atracción y determinar si somos compatibles? Más sencillo, tal vez. Pero los humanos no siempre hacen cosas simples. Estoy notando esto en tu especie. Volví hacia el equipo. Continuaré mi entrenamiento ahora. Puedes mirar si quieres. No me ofenderé por la admiración sincera. James reconoció sus pesas con manos temblorosas, tratando de averiguar si solo habían coqueteado con él o si todo esto era un gran malentendido intercultural. Sierra continuó con su rutina con intensidad concentrada, mirándolo de vez en cuando con lo que podría haber sido diversión. Su calma marcó las 6. El gimnasio empezaría a llenarse pronto con el personal matutino. Debería ir a desayunar, dijo. Yo te acompaño. Tengo curiosidad por tu proteína reconstituida. Agarró una toalla, apenas sin aliento a pesar del entrenamiento que debiera haberla dejado sin aliento.
Y quizás puedas explicarme más sobre los protocolos de cortejo humano. Me interesa mucho aprender estos matices. Eso va a llevar más de un desayuno. Menos mal que tenemos 6 meses. Caminaron hacia las duchas y James no podía quitarse de la cabeza la sensación de que su distancia profesional, cuidadosamente planificada, acababa de ser demolida por una mujer que creía que la honestidad era una virtud y que las convenciones sociales humanas eran un rompecabezas por resolver. Estaba a punto de vivir los 6 meses más interesantes de su vida o un completo desastre, posiblemente ambos. La cafetería al mediodía era un estudio de caos controlado. James había encontrado una mesa en un rincón donde podía revisar sus notas sobre biología celular silariana sin presionarlo. Llevaba 3 párrafos de un fascinante análisis sobre la mejora de la densidad de las fibras musculares cuando una bandeja cayó delante de él. Sierra se sentó sin esperar la invitación. Su bandeja contenía lo que parecía ser la doble porción de cualquier otra persona en la habitación. «Tengo una pregunta», anunció. James marcó su lugar en el panel de datos. «Buenas tardes a usted también». «Sí, buenas tardes. Mi pregunta es sobre el espacio personal humano. He estado observando a la tripulación y he notado que los humanos mantienen distancias específicas entre sí según su estado civil, pero las mediciones parecen inconsistentes. Bueno, no estaba seguro de a dónde iba esto. Por ejemplo, ahora mismo está sentado a 8 metros de mí. Ayer, en el desayuno, te sentaste a 1,2 metros. El día anterior, a 1,5. ¿Estás realizándote algún tipo de experimento o es un conciones conductuales? James casi se atraganta con el café. Has estado midiendo la distancia entre nosotros. Yo he estado midiendo muchas cosas. Es importante recopilar datos. Sacó su propio bloque de datos y revisó lo que parecían gráficos detallados. También catalogó su volumen promedio al hablar en diferentes contextos, la frecuencia de su risa en diversas situaciones sociales y la correlación entre bromas y niveles de estrés. Eso es exhaustivo. Ha hecho 37 chistes la semana pasada. El 62% fueron autocríticos. El 21% fue humor observacional sobre la vida en la estación. El resto, el 17% fueron intentos de desviar la atención de temas incómodos. Levantó la vista de su tableta de datos con esa mirada penetrante. Utiliza el humor como mecanismo de defensa. Me siento muy atacada ahora mismo, así que voy a hacer una broma al respecto, lo que supongo que demosera tu punto. Levante las orejas. ¿Ves? Esa respuesta demostramos perfectamente el patrón. ¿Has estado haciendo este tipo de análisis con todos o soy especial? Con todos, dijo completamente seria. Aunque eres el sujeto más frecuente debido a la proximidad, descubre que la teniente Morrison se toca el pelo 47 veces por hora cuando está nerviosa. El ingeniero Park dice básicamente cada 3 frases. Y el Dr. Williams de astrofísica canta exactamente 4 tiempos de la misma canción cada vez que entra a una habitación. James recostó, reevaluando todo lo que creía saber sobre su homólogo silariano. Esto es lo que haces con tu tiempo libre. Catalogar las peculiaridades de comportamiento de todos. En Siler, comprender patrones de comportamiento sutiles es fundamental para la supervivencia. Puede que no tengamos tus guerras y conflictos, pero tenemos complejas jerarquías sociales basadas en la capacidad física. Aprender a interpretar la intención, el estrés y el engaño a través de la observación es una habilidad que desarrollamos desde niños. Ensartó algo en su plato que podría haber intentado ser vegetales. ¿Es esto inapropiado? La investigación sugiere que los humanos valoramos la privacidad, pero la mayor parte de lo que observamos ocurre en espacios públicos. No es exactamente inapropiado, solo intenso. Demasiada honestidad en otra ocasión. Quizás un poco. Asintió como si confirmara una hipótesis. Esto explica el incidente de ayer con el ingeniero Park. ¿Qué incidente? Dijo que su ansiedad por la inspección del conducto eléctrico se manifestaba físicamente a través de los elevados niveles de cortisol que podía detectar por el olfato,
y que su competencia no estaba en duda a pesar de su evidente estrés. Parecía molesto. James se pellizcó el puente de la nariz. Sierra, no puedes decirle a la gente que puedes oler su miedo. ¿Por qué no? Se suponía que era para tranquilizar. Los humanos generalmente no encuentran tranquilizador saber que sus emociones se transmiten literalmente a cualquiera con sentidos agudizados. Pero ya lo están haciendo. Tus expresiones faciales, lenguaje corporal, patrones vocales. Simplemente estoy accediendo a flujos de datos adicionales. Ella inclinó la cabeza. ¿Cómo toman decisiones los humanos sobre los demás si ignoran la mitad de la información disponible? Mal. Tomamos malas decisiones. Por eso inventamos la terapia. Se rió. Ese sonido resonante que le oprimió el pecho. Su especie es fascinante. Se han desarrollado más rápido que la luz, pero no pueden interactuar socialmente sin ayuda profesional. Que, dicho así, suena ridículo. Sin ridículo, sino entrañable. Se inclinó hacia adelante, lo suficiente cerca como para que él pudiera ver las sutiles estrías de color en su iris. Tengo otra pregunta, una personal. ¿Debería preocuparme? Eso depende de tu tolerancia a la franqueza. ¿Por qué te sientas cada día más lejos de mí? James sintió que se le calentaba la cara. No era consciente de que lo hacía. Tus comportamientos inconscientes son bastante reveladores. Cada día aumentas en 2 metros la distancia física entre nosotros. A este ritmo, para la 4ª semana, estarás sentado en una mesa completamente diferente. Su expresión se suavizó un poco. ¿He hecho algo para incomodarte? No, Dios mío, no. De hecho, lo contrario. Lo opuesto a incómodo es cómodo. Sin embargo, te estás retirando. Yo no. Se detuvo, reconociendo la inutilidad de mentirle a alguien que probablemente podría detectar su ritmo cardíaco acelerado desde el otro lado de la habitación. Bueno, tal vez sí, pero no por algo que hayas hecho mal. Entonces explícamelo. Ayúdame a entender. Cesó tomar su café, ganando tiempo. ¿Recuerdas en el gimnasio cuando me preguntaste si te encontrabas atractivo? Recuerdo todas nuestras conversaciones. Mi retención de memoria es significativamente mejor que la de un ser humano normal. Cierto. Bueno, la pregunta es que te encuentro atractivo, interesante y divertido de una manera completamente inesperada. Pero también eres mi misión. Se supone que debemos fomentar las relaciones diplomáticas entre nuestras especies. No. Hizo un gesto vago. ¿Qué? No sea lo que sea esto. Y con esto te referirás a la atracción mutua que ya hemos reconocido que existe. Sí, ese señor se sentó a procesar. Así que los humanos tenemos una regla que prohíbe la atracción entre colegas. No es exactamente una regla, sino más bien una fuerte sugerencia de que complica las cosas. Pero las cosas ya son complicadas. Somos diferentes especies, diferentes culturas, diferentes trasfondos evolutivos. Añadir atracción a esa complejidad parece mínimo en comparación. No te equivocas, pero James pronunció su nombre con precisión. Voy a ser directo de nuevo, al estilo Sarian. También me atraes. No solo básicamente, aunque tu especie tiene su propio atractivo estético. Disfruta de tu compañía. Tu humor me hace reír. Tu curiosidad por mi cultura es genuina, no performativa, y tus intentos de mantener una distancia profesional a pesar del evidente interés personal son francamente adorables. ¿Adorable? Repitió débilmente. Sí, como un animalito intentando parecer amesante. Sus orejas se movieron divertidas. Lo que no entiendo es por qué consideras esta atracción un problema en lugar de una oportunidad para profundizar nuestro intercambio cultural. Porque si sale mal, todavía tenemos que trabajar juntos durante 5 meses más. Y si sale bien. Abrió la boca, pero no intente una respuesta. Te propongo un experimento, continuó Sira. Durante la próxima semana, deja de retirarte. Mantén tu distancia habitual y cómoda. Aceptar que la atracción existe sin justificarla.
Continuamos nuestro trabajo, nuestras conversaciones, nuestra amistad. A ver qué pasa con naturalidad en lugar de forzar una distancia que no sirve para nada más que para hacerte sentir que sigues reglas que ni siquiera aplican a nuestra situación. Es un enfoque muy racional para algo que no suele serlo. Soy Sarian. Se nos da bastante bien aplicar la lógica a las emociones. Es uno de nuestros puntos fuertes. Se levantó, recogiendo su bandeja. Piénsalo. Y mañana en el desayuno, por favor, siéntate a 8 metros. La distancia cada vez mayor está alterando todos mis modelos de comportamiento. Se alejó antes de que él pudiera responder, dejándolo mirando su tableta de datos sin verlo. Su calma vibraba con un mensaje de cierre. Además, te tocas el cuello cuando no estás seguro. Lo ha hecho 14 veces durante esta conversación. Es entrañable. James bajó la mirada hacia su mano, que ahora le tocaba el cuello, y rió a su pesar. Quizás tenía razón con lo de la honestidad. Su calma vibraba de nuevo. Ese fue el chiste número 38. Te oí reír desde el pasillo. Tengo buen oído. Escribió, deja de analizarme. Incapaz de obedecer. Eres muy interesante. James sonrió a su tableta de datos como un idiota. Y en algún lugar, 3 pasillos. Estaba seguro de que Sierra lo sabía. La bocina de alerta despertó a James a las 2:30. La iluminación de emergencia bañaba sus aposentos de carmesí. Su implante de comunicación crepitaba con rápidas actualizaciones del control de la estación. Fallo de energía principal. Sistemas de respaldo comprometidos. Todo el personal a las estaciones de emergencia. Estaba a medio vestir cuando alguien llamó a su puerta. Sierra estaba en el pasillo, ya completamente vestida. Su traje táctico brillaba tenuemente con los sistemas activos. El reactor principal está fuera de servicio. Algo sobre un fallo en cascada en la red de distribución de refrigerante. Esa es mi sección, dijo James, agarrando su equipo. Yo diseñé la mitad de esos filtros biológicos. Entonces debíamos movernos rápido. Ella ya avanzaba por el pasillo a un ritmo que lo hacía trotar para seguir el ritmo. El control de la estación dice que han perdido contacto con el centro de control de respaldo. Los sistemas automatizados no responden. Doblaron una esquina y encontraron su camino bloqueado por un mamparo sellado. Las luces rojas de advertencia parpadean sobre él. Brecha de casco en el sector adyacente, dijo la SRA, leyendo la pantalla. Necesitamos una ruta alternativa. James abrió el esquema de la estación en su panel de datos. La pantalla papadeaba con la iluminación de emergencia. Podemos atravesar los túneles de mantenimiento, pero tendremos que subir. Un pozo de acceso vertical de unos 40 m adelante. La entrada al túnel de mantenimiento estaba detrás de un panel de servicio que ambos tuvieron que abrir con fuerza. Dentro, el pozo se extendía hacia arriba, sumido en la oscuridad. Las franjas de emergencia proporcionaban una iluminación mínima cada pocos metros. James subió su linterna frontal y comenzó a subir. A mitad de camino, la estación se extrema. El metal crujió en lo profundo de la estructura, y James quedó paralizado en la escalera. «Sigue moviéndote», gritó Sierra desde abajo. «Pase lo que pase, detenerse no mejorará nuestra situación». «Gracias. Eso es muy reconfortante». No intentaba consolar. Estaba planteando la realidad táctica. A pesar de todo, se rió. «Ya sabes, la mayoría de la gente intenta calmarse durante las emergencias. Yo no soy la mayoría. Además, tu risa resulta de forma interesante en este pozo. La acústica es bastante buena. Me alegra que estés disfrutando del ambiente». Salieron a un pasillo que apenas reconocía. La iluminación quedó reducida a una tenue luz de emergencia. Tiras. Su panel de datos mostró que estaba cerca del centro de control de respaldo. Pero entre ellos y su destino se extendía una sección donde la gravedad artificial había fallado por completo. «No estoy entrenado para la gravedad cero», admitió James.
Pero sí. El señor pasó junto a él hasta el borde de la zona libre de gravedad. Sujéteme. ¿Qué? Su especie tiene una frase: montar a caballito. Sin esperar confirmación, lo tomó del brazo y se lo puso en la espalda. Sujétese. James la empujó con sus brazos, plenamente consciente de que este era posiblemente el momento menos profesional de su carrera. Sierra salió de la cubierta y entró en la sección de gravedad cero. Se movía utilizando sideros y elementos estructurales con soltura, ajustando su trayectoria con movimientos sutiles. «Pesas más de lo que esperaba», dijo con tono informal. «Perdón por tener masa durante nuestra emergencia. No hace falta disculpe. Simplemente estoy recalculando. Tu densidad ósea es inferior al estándar silario, pero tu composición corporal general es más densa de lo previsto. ¿En serio estás analizando mi composición corporal ahora mismo? Analiza todo constantemente. Así es como funciona mi mente». Ellas se agarraron a un asidero y cambiaron su vector. Además, hueles diferentes cuando tienes miedo que cuando estás estresado. El miedo tiene más marcadores de adrenalina. El estrés ha elevado el cortisol. Actualmente, experimenta ambos con un rastro de algo más que no puedo identificar. Probablemente sea vergüenza. Ah, sí. La emoción humana que no sirve para sobrevivir, pero que consume una cantidad considerable de recursos mentales. Llegaron al otro lado de la zona libre de gravedad, y Sierra alojó con sorprendente suavidad. El centro de control de apoyo estaba justo enfrente, con la puerta sellada, pero no cerrada. Dentro, el espacio era un caos. Las pantallas parpadeaban con mensajes de error y alguien había abandonado su estación en plena crisis, dejando los paneles de datos y los equipos dispersos en las consolas. La secuencia de reinicio automático falló, dijo James, escaneando los diagnósticos. Intentó reiniciar el reactor sin cerrar correctamente el sistema de refrigeración. Si no solucionamos esto en los próximos 20 minutos, los sistemas de respaldo estarán completamente agotados. Dime qué necesitas. Necesito que anules manualmente las válvulas de refrigeración mientras reinicias los filtros biológicos. Tenemos que hacerlo simultáneamente o el sistema se bloqueará. Nos desconectamos de nuevo. Sierra, dirígete a los controles ambientales, donde se encuentran las válvulas 12 a 17 de la subsección de cuando de la señal, ábrelas en secuencia, en intervalos de 2 grados centígrados. Sus manos se movieron por los conteros. La memoria muscular se apoderó de él mientras navegaba por los menús del sistema. Había ayudado a diseñar los filtros biológicos, que eran el corazón del soporte vital de la estación, convirtiendo los desechos en una atmósfera respirable mediante microorganismos modificados de manera idéntica y actualmente completamente desconectados. Recordó que en mi marca 321, la estación zumbaba mientras los sistemas comenzaban a volver a la normalidad. Observó cómo las lecturas subían a niveles nominales y luego, de repente, alcanzaban un pico peligroso. Alto. Cierre la válvula 15. Es un circuito de retroalimentación. Las manos del señor se movieron antes de terminar de hablar. El pico se estabilizó, luego comenzó a descender, intentándolo de nuevo. Válvula 15 aislada, redirigiendo a través de canales secundarios. Introduce una nueva secuencia. Marca. Esta vez, los sistemas volvieron a la vida con un suave zumbido. Las luces parpadearon y se intensificaron en todo el centro de control. El embarazo quedó establecido. La alarma se detuvo y fue reemplazada por los sonidos ambientales normales de una estación en funcionamiento. Jaime. Desplomado contra la consola. Lo hicimos. Por supuesto que lo hicimos. Señora se alejó de su puesto. Eres un experto en tu campo y yo estoy entrenado para situaciones de crisis. El éxito era el resultado más probable. Tienes una visión muy optimista de la probabilidad. Ella se acercó a él, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor que irradiaba tras el esfuerzo. James, necesito decirte algo. Si esto es más análisis de mis respuestas bioquímicas al estrés,
mejor guárdalo para más tarde. Nada más. Se quedó callada un momento, inusualmente vacilante. Cuando la gravedad falló y te dije que me sujetaras, tu ritmo cardíaco aumentó drásticamente, pero no tenías miedo. Ser, déjame terminar. Te he estado observando durante semanas, catalogando tus comportamientos, analizando tus patrones, tratándote como un sujeto de investigación porque eso me parecía más seguro que admitir lo que realmente estaba haciendo. ¿Qué estabas haciendo realmente? Intentando comprender si lo que sentía era real o simplemente la novedad de interactuar con una especie diferente. Se giró para mirarlo de frente. En Sealer, nos enseñan que la atracción es directa. Habilidad física, aptitud genética, compatibilidad social, pero contigo es más complejo. No eres físicamente más fuerte que yo. Según los estándares silarianos, te considerarían frágil. Y aún así, las luces parpadearon y luego se mantuvieron estables. Y aún así, él me instó. Y aún así, cuando esos escombros empezaron a caer antes y me moví para protegerte, la respuesta de mi cuerpo no fue un cálculo táctico. Fue protección instintiva. Y eso me asusta más que cualquier fallo del sistema. James la miró fijamente, su brillante y analítica colega alienígena, que podía seguir su propio ritmo cardíaco desde el otro lado de la habitación, pero que, de alguna manera, estaba igual de confundida por sus propios sentimientos. Por si sirve de algo, dijo en voz baja, dejé de intentar mantener la distancia profesional hace unas 2 semanas. He estado sentado a 8 metros de distancia desayunando porque esa es la distancia desde la que puedo oírte reír sin que se note que te presto más atención que a mi comida. Sus orejas se inclinaron hacia adelante. Has estado realizando tus propias observaciones. Al parecer, no eres la única que analiza las cosas. Allí estaban, bajo la iluminación restaurada del centro de control de respaldo, cubiertos de mugre del túnel de mantenimiento, exhaustos por la gestión de crisis. Y James pensó que nunca la había visto tan hermosa como en ese momento de honestidad compartida. Deberíamos informar al control de la estación, dijo señora finalmente. Deberíamos. Ninguno de los dos se movió, James. Sí, tu ritmo cardíaco se ha acelerado de nuevo. Lo sé, y esta vez definitivamente no tiene miedo. No, asintió. Definitivamente no tiene miedo. Ella sonrió y fue como si la gravedad volviera tras una caída libre, una repentina sensación de que todo encajaba. Vamos, dijo. Vamos a decirles a todos que salvamos la estación. Entonces quizás podamos continuar esta conversación en algún lugar sin tantos protocolos de emergencia. Eso suena a buen plan. Caminaron juntos de regreso por la estación de recuperación y James descubrió que, después de todo, 8 metros era una distancia muy cómoda. La sala de observación se había convertido en su lugar de encuentro no oficial durante el último mes. James llegó primero, con 2 tazas de café que ya no sabían tanto a decepción reciclada. Había aprendido que el truco consistía en añadir una pizca de canela, que el botánico de la estación cultivaba en un pequeño sistema hidropónico. La SRA llegó momentos después, girando las orejas hacia él incluso antes de entrar en la habitación. «Trajiste café», dijo, deslizándose en el asiento justo a su lado. A menos de 8 metros de distancia. Yo traje café, aunque sigo sosteniendo que es básicamente un crimen de guerra lo que hacen con estos granos. Dices eso todas las mañanas, pero sigues tomándolo. Ella aceptó la taza, rozándose los dedos. Esto es lo que los humanos llaman optimismo obstinado. Sí, eso o adicción. Fuera de la ventana, todo lo demás había cambiado. Habían dejado de fingir que la distancia profesional era posible, pero todos en la estación habían comenzado una apuesta sobre cuándo lo harían oficial. Recibí una comunicación del Consejo Silariano esta mañana, dijo la SRA, con un tono cuidadosamente neutral. A James se le encogió el estómago. Tu asignación termina antes de tiempo. No, al contrario, de hecho. Sacó su bloc de datos,
mostrando un documento de aspecto oficial escrito en escritura silariana. Proponen una estación de investigación conjunta permanente. Un verdadero esfuerzo de colaboración entre la Tierra y Siler centrado en la xenobiología y el intercambio cultural. Es increíble. ¿Dónde la construirían? No la construirían. Proponen usar esta estación con mejoras significativas y ampliaciones de instalaciones. Pasó a otra pantalla. Han solicitado que permanezca como directora silariana de programas culturales. Te quedas. El alivio fue tan intenso que lo mareó. Sí acepto. Sí, pero hay una complicación. Lo miró a los ojos. También necesitarán un director terrestre. Alguien con experiencia en xenobiología, experiencia en colaboración entre especies y capacidad demostrada para trabajar con personal sariano. Quizás conozca a alguien que encaje con esa descripción. ¿Y tú? Sería conveniente. Sus orejas se crisparon con una diversión apenas contenida. ¿Esta hipotética persona estaría interesada en un puesto permanente que implicara interacción diaria? ¿Con un silariano conocido por medir la distancia entre ellos durante el desayuno? Creo que esta persona hipotética estaría muy interesada, aunque podría tener preguntas sobre los requisitos del puesto, como si el puesto incluye tolerancia para un trabajador que puede oler sus emociones y analiza sus patrones de comportamiento por diversión. Señora rió, dejando su café para abrir otro documento. De hecho, sobre eso he estado recopilando mis observaciones en un análisis comparativo de los patrones de comunicación no verbal humanos y silarianos. Esperaba que lo revisaras antes de enviarlo para su publicación. En realidad, estás publicando tus notas de acosador. No son notas de acosador. Son observaciones científicas rigurosas realizadas con la metodología adecuada. Hizo una pausa. Aunque puede que haya excluido algunos de los hallazgos más personales, como mi anotación de que el sujeto muestra una mayor frecuencia de sonrisas al hablar de comidas compartidas, o que la dilatación de la pupila del sujeto se correlaciona con la proximidad del observador. Su expresión se suavizó. Algunos datos deben ser privados. James le tomó la mano, sin importarle ya quién pudiera ver a través de las ventanas de la sala de observación. Tengo una confesión. He estado tomando mis propias notas. No tienes nada tan científico como lo tuyo, solo observaciones. Como tus orejas se aplanan ligeramente al concentrarte o como tarareas este patrón de 4 notas cuando piensas en un problema. No son las mismas 4 notas siempre, pero siempre son 4 notas. Yo no tarareo. Tú tarareas sin duda. Pregúntale a cualquiera en el laboratorio de biología. Ella consideró esto. Sus orejas haciendo exactamente lo mismo que él acaba de mencionar. Interesante. No era consciente de ese comportamiento. ¿Qué más has observado? Que eres brillante, gracioso y sorprendentemente paciente con un humano que usa bromas para desviar emociones incómodas. Que hiciste un esfuerzo genuino por comprender una cultura completamente diferente a la tuya, incluso cuando nuestras reglas sociales no tenían sentido lógico. Que eres lo suficientemente valiente para ser honesto sobre lo que quieres, algo que todavía estoy aprendiendo a hacer. Que lo estás haciendo mejor de lo que crees. Has hecho 73 bromas en el último mes, pero solo el 19% fueron autocríticas. Estás ganando confianza. Mira, esto es lo que hablo de. ¿Quién controla el porcentaje de chistes? Alguien que se preocupa por tu crecimiento emocional y bienestar. Le apretó la mano. Entonces, ¿deberíamos aceptar estos puestos juntos? Creo que eso implica. Sí, aunque probablemente deberíamos oficializar nuestra relación antes de aceptar el mando conjunto de una estación de investigación internacional. Oficial como en me gustaría tener una relación romántica contigo. James Riley, usando una combinación de tradiciones de cortejo humanas y silarias. Podemos mantener límites profesionales durante el horario laboral y explorar la compatibilidad personal en nuestro tiempo libre. Ya he investigado a fondo las costumbres humanas en las citas. Por supuesto que sí. Soy muy minuciosa. He preparado una lista de actividades sugeridas,
comparada con tus intereses y restricciones dietéticas. Creaste una hoja de cálculo de citas. Yo hice una matriz de optimización para actividades recreativas compartidas. Sacó otro documento. C. He tenido en cuenta variables como los entornos sociales preferidos, los temas de conversación de interés mutuo y la probabilidad de una conexión emocional exitosa. James miró la tabla increíblemente detallada, con códigos de colores y proyecciones estadísticas, y sintió una sensación cálida y segura en el pecho. Esto era quien era. Analítica, honesta y tan genuinamente cariñosa que había convertido el romance en un proyecto de investigación solo para asegurarse de hacerlo bien. Esto es lo más romántico que alguien ha hecho por mí, dijo. ¿En serio? Me preocupaba que fuera demasiado clínico. Es perfecto. Eres perfecto de una manera alienígena completamente imperfecta, emocionalmente confusa, que de alguna manera tiene sentido. Su sonrisa podría haber alimentado la estación. Entonces estamos de acuerdo. Aceptamos los puestos, continuamos nuestra relación y vemos qué sucede. Así sin más. Así sin más. Los humanos le dan demasiadas vueltas a todo. A veces la decisión lógica también es la correcta. Se puso de pie, tirando de él con ella. Vamos, deberíamos informar al control de la estación de nuestra decisión antes de que la lista de deseos de la teniente Morrison se vuelva más elaborada. He oído que ahora acepta apuestas sobre la fecha de nuestro primer beso. Sobre eso, Sierra se detuvo. Sí, estaba pensando que podríamos resolver esa apuesta en particular ahora mismo, si te interesa. Sus orejas se inclinaron hacia adelante y sus ojos brillaron con algo que podría haber sido alegría, triunfo o ambas cosas. Siempre me interesa adquirir nuevos datos a través de la experiencia directa. ¿Acaso eso fue un sí, James? Para alguien que se supone inteligente, puede ser notablemente lento interpretando señales obvias. La besó y fue exactamente lo que esperaba y nada que ver con lo que había imaginado. Sabía a café y canela. Y cuando rió contra su boca, sintió que resonaba por todo su cuerpo. Cuando finalmente se separaron, ella sonreía de una manera que él nunca antes había visto. Tu ritmo cardíaco aumentó un 47%, dijo. El tuyo también. Podía sentirlo. Excelentes habilidades de observación. Estás aprendiendo. Tomó su mano de nuevo. Ven. Tenemos papeleo que presentar, anuncios que hacer y aproximadamente 5 meses de programa de intercambio cultural que rediseñar para una instalación permanente. Esto requerirá una amplia colaboración. Amplia colaboración. ¿Así lo llamamos? Entre otras cosas. Sus orejas se crisparon divertidas. Estoy seguro de que encontraremos muchas oportunidades para la investigación en espacios cerrados. Caminaron juntos por la estación, de la mano, y James se dio cuenta de que en algún momento del camino, él dejó de ser el xenobiólogo nervioso que no podía hablar con una atractiva alienígena sin trabar sus palabras. Se había convertido en alguien capaz de tomarle la mano en público, aceptar su naturaleza analítica como una característica en lugar de un error, y construir algo nuevo en el espacio entre sus mundos. Fuera de las ventanas de la sala de observación, Marte brillaba rojo y constante. Pero dentro de la estación, todo había cambiado y seguiría cambiando, paso a paso, cuidadosamente medido. La calma de Sarah resonó. Lo miró y rió. El teniente Morrison exige saber si la apuesta está resuelta. Dice, varios testigos nos vieron en la sala de observación. Esta estación no tiene privacidad. No, asintió Sierra, apretándole la mano. Pero tiene algo mejor. Nos tiene a nosotros. Y realmente, James pensó que ese era el mejor resultado posible que alguien podría haber calculado.